Bienvenidos a otro programa más de este podcast legal Abogaleando. Hoy, junto a la compañía de Dalin y Fernando, gracias chicos por estar conmigo, tenemos un invitado súper especial, un juez de la ciudad de Santo Domingo. Él nos va a contar de qué materia. Más adelante, doctor Alexis Acurio. Bienvenido, Doc. Qué grato tenerlo aquí en el estudio Abogaleando. Muchas gracias, Julianita. Siempre es un honor compartir este tipo de escenarios, que lo tomen en cuenta uno, ¿no? Pronto siempre tenemos cualquier inquietud que puede ser subsanada. Y igual, aprendemos mucho de los profesionales del derecho. Para mí es un gusto compartir esta mesa. Nosotros nos sentimos muy halagados de contar con tan presencia para nosotros. Un juez de la unidad de niñez y adolescencia de la ciudad, y familia, niñez y adolescencia de la ciudad de Santo Domingo. Hoy vamos a conversar de esos temas tan polémicos. Pensiones alimenticias, tenencias. Bueno, aquí como dice, la ley la revivimos y la hacemos bonita, no la hacemos tan monótona ni cansado. Y usted, eso es algo en lo personal, porque ya conocemos varios años y tenemos el agrado y el gusto de ser grandes amigos con el Doc y su esposa, la doctora Sandrita. Sandrita, vos que también es jueza. Una pareja de jueces. Explosiva. Ahí ¿quién lleva las riendas? Ay, no, los dos son una belleza. Yo los admiro tanto, me encanta cómo se llevan. Son unas personas de mucho conocimiento, porque estudian muchísimo, pasan todos los días estudiando, y hoy el Doc nos lo va a demostrar. Y nos vamos a hacer algo bonito, un conversatorio aquí junto con Dalin, que es parte de nuestro equipo de Abogaleya, que él lleva mucho lo que es el tema de materia de familia, niñez y adolescencia, y junto con el apoyo de Fernando. Doc, vamos a romper el hielo y vamos a empezar. ¿Quién es Alexis Acurio? Sus inicios, de dónde es, si es Sáchila, si es un visitante de otra provincia que ya es medio Sáchila. Cuéntenos, Doc. Muchas gracias. Bueno, antes que todo, un ser humano, ¿sí? De carne y hueso. Nacido en la ciudad de Quito en el año 75, el 16 de agosto. Mis padres, una persona que trabajaba en una empresa privada que hasta ahora existe, mi madre ama de casa, 2 hermanos más, yo soy el primero de aquellos, ¿sí? Por ende el que aguantaba todo. El mayor siempre se lleva la peor parte. Y el ejemplo a seguir. Y el ejemplo a seguir, y la presión. El mal ejemplo, decían así. La oveja negra, decían. Pero bueno, creo que con él, mucho. Agradezco a Dios, primeramente agradezco a Dios. Soy muy creyente de la Virgen del Quinche. Y con ello, más el cariño, el amor de mis padres, pude concretar algo, ¿no? Tener una carrera profesional. Créeme que yo nunca quise ser abogado. Todos los que han pasado por ahí. En verdad. Yo estudié en el colegio. No me digan que no le gustaban las matemáticas, Doc. Porque la mayoría que dicen que cogen derechos porque no les gustan las matemáticas. Ahí voy, ¿no? Ahí voy. Vaya. Estudiaba en el colegio Mejía. Ya, wow. En Quito. Físico matemático. Cosas de la vida, revolucionario. Sí, tuve que cambiarme de especialización. Sociales. A leer libros. Me gradué posteriormente, pero mi primera opción era la ingeniería civil. No lo pude hacer, se modificaron todas las cosas y ya. Me tocó ingresar a la Facultad de Jurisprudencia, creo que fue en el año 98, si la memoria no me traiciona. Ya. Pero porque una novia mía, hermana de un amigo, buen amigo mío, ella estudiaba administración de empresas y creo que quería estar junto, ¿no? Ya me pide unos papeles, yo toma, y en complicidad con mi mamá me inscriben en la Facultad de Jurisprudencia. ¿Ya? Después me llevaron a matricularme, chévere, y yo me di cuenta, ya estaba antes se hacía un prepo, me parece. Si y volvió, Doc. Ahora otra vez están haciendo el tema de las filas interminables para poder inscribirse. Recuerda, Doc, que era alrededor de toda la facultad. Por supuesto, las matrículas. Toda la loma.
uno recorría, creo que todo lo que tiene que ver donde queda el hospital universitario. Claro, por supuesto, teníamos, como siempre, hacemos grupos en la universidad. Tú te vas a secretaría y pides los pases de año de todos, tú te vas a la tesorería y tú te vas al banco. Porque eran unas colas. Sí. Y legalizar la matrícula, pero bueno, eso era parte del trajín, ¿no? Y yo que me di cuenta, ya pasaron 6 años, defendimos una tesis, me acuerdo, en ese tiempo, ante un tribunal formado de 5 profesores. Los nervios, ya se imaginan. Yo era doblado los dedos, ¿sí? Pero bueno, salimos adelante. Posteriormente me incorporé como abogado al Colegio de Abogados de Pichincha en el año 2007. Trabajé en el libre ejercicio 7 años. Bastante. Sí, era muy distinto la función judicial a lo que es ahora. Sí, creo que antes era un retroceso, tendrás. Era un caos. Uno tenía que ir y pedir un poco más de rodillas. La gente que sabe... Despache, por favor. Exacto. Yo recuerdo, yo trabajé de amanuense en aquel entonces en mi época estudiantil, y me tocaba a mí ir a hacer gestión impulso procesal en todas a los asistentes judiciales. Y no le miento, pero era literal lo que voy a decir. Estaba aquí el escritorio, en la computadora, ahí la asistente, la secretaria. Bueno, ya creo que ya había computadora, pero eran unos cerros de expedientes, aquí hasta la Coronilla, acá otro, parecían como las Torres Gemelas alrededor, parecía todo Manhattan alrededor de un asistente judicial. Y yo me acuerdo que siempre llegaba, decía, todos los días llegaba y decía, no, Samalita, la causa tal, deme una manito. Me decía, ¿dónde está? Y yo digo, el día de ayer estaba aquí, me imagino que ya debe estar acá. Me decía, ve buscando. Y yo cogía y entre todito eso yo veía y encontraba y decía, aquí está, no sé, Marito, no había un orden, ¿no? Se la dejo por aquí. Me decían, ya, déjala aquí. La dejamos aquí, pero el siguiente día volvía a aparecer en el lugar de acá. Y todos los días yo salía de un asistente, me iba a otra que tenía igual de cerro, pero literal, los expedientes pero llegaban aquí, acá, otra acá. Vivían aquí como una pared solamente de expedientes y la computadora ahí al lado de ahí. Antes era así. Actualmente ya no se puede ingresar a hacer eso, ya no se puede hablar con secretarios, asistentes. Ahora el archivo es muy hermético también en ese sentido. Sobre todo el consejo. No, se ingresa. No, se ingresa. Ay, Don Guillermo, me tienen ahí esperando. La última vez, acá en el Consejo de la Judicatura, a mí me dijeron, no puede ingresar a hablar con los secretarios porque ahorita hay una prohibición en donde si usted ingresa lo van a meter preso. Que me iban a meter presa, me dijeron. Así nos dijeron. Yo creo que aquí se dan modos, ¿no? Conocen el edificio, aquí en Santo Domingo estamos hablando. Hay que entrar por la puerta de atrás. Se dan modos y uno a veces en la oficina trabajando. ¿Sí? Bueno, pero les recuerdo primero que con mucho respeto existe una restricción, ¿no? De acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, creo que es el artículo 101, 113, convocar, dice, a la otra parte para tener una reunión, pero a veces son temas de despachos, son algo tan sencillo, créanme, que el abogado, porque él realiza ese trabajo, ¿no? Acercar al usuario hacia el administrador de justicia. Y yo les he dicho personalmente a los señores abogados, compañeros del derecho, a mí me ubica en la sala de audiencias en las horas que yo tengo audiencia. Y si tienen algún reclamo, alguna solicitud de despacho, háganme llegar en ese momento. Y con gusto se les sirve. Ustedes pueden ver las cifras, ¿no? Y actualmente que de despacho de Santo Domingo, el despacho nuestro es un buen despacho, estamos al día prácticamente. Y esa es la satisfacción de que yo a las 5 de la tarde me voy a mi hogar, me retiro y he despachado todo. El usuario está tranquilo, creo que se hace un buen trabajo. Así queremos que todos los funcionarios trabajen a ese nivel. A diferencia, ¿no?, de lo que sucedía en la época de los juzgados corporativos, era, si no estoy mal, 2009, 2010, que usted tenía que ingresar de 8:30 a 9:30 y de 2:30 a 3:30. ¿Y dónde iba usted? Primero direccionado al archivo. Por lo general eran pasantes los que trabajaban ahí. Como decía Fernando, no encontraban el expediente o el escrito y ya se pasaba la hora. Tenía que volver en la tarde, no encontraban, tenía que irse donde el ayudante judicial o amanuenses, como se le llamaban, me parece. Y a veces creo que se amanecían de mal humor y que sí, que no,
ya le de despachar ¿cuándo me despacha, doctorita? En el momento procesal oportuno. Hasta ahora digo, ¿cuál es el momento procesal oportuno? Entonces, y eso más, usted tenía que ir con hojas de papel bond, porque decía, no tengo hojas, aquí traje. Imprima, y ahí estaba, hay gente que todavía trabajaba con máquinas de escribir, otros estaban empezando con las computadoras, o a veces no encontraban el expediente, o sea, está donde el señor juez, y uno con miedo. Señor juez, ¿qué quiere? Vengo, aquí no hay, o las mismas, para encontrar el proceso en el archivo. ¿Y cuánto se demoraba despachar esa causa? Era un calvario. Y mucho más la resolución, pues. O sea, yo viví eso, ¿no? Los compañeros también profesionales, ya, de mi edad también, estoy viejito, también vieron eso. Muchas gracias. Pero Dios de pronto te da la posibilidad, la oportunidad de servir a la gente de otra manera. Ingreso a estudiar en la Universidad Tecnológica Indoamérica una maestría en el año 2010, 2 años de maestría. ¿Por quién? Mi esposa, que me fue jalando de la oreja. Pero, a ver, antes de que llegue ahí, ¿dónde conoció a la doctora Sandrita? A ver. Yo no me voy a quedar con eso. A ver, les dije que yo estaba en el Colegio Mejía, ¿no? Sí, de ella pasó a la Universidad Central. No, ya, el Colegio estaba en 5º año. Nos dijo que era novio de un amiguito. No, eso era la universidad. Eso era la universidad. Que no se crucen ahí los tiempos, no, cuidado. Por revolucionar y tantas cosas, me dicen, ¿te votamos? ¿Te retiras? ¿O te expulsamos? Eran tajantes, ¿no? ¿No es que pertenecía a la fe, güey? En ese tiempo sí. Era el MPD siempre manejó Mamita pega duro. De los jóvenes de universidad, de colegio, no me acuerdo los nombres. Y a pesar de que uno era... frío. Yo formaba parte de cierta selección de ahí del colegio, pero no me apoyaron, me dijeron no, solo porque habíamos roto. ¿Se acuerdan que los profesores tenían un tipo de acordeón donde ponían las notas? Ajá. Sí. Solo por haberle roto esa cosa ahí. Entonces me tuve que retirar, mi papá ya se imagina, mi mamá sufría y ¿saben qué? Me fui al cuartel. Ay, sí. 17 años y medio, cumplí el servicio militar, regresé con una emoción de estudiar. Dije, quiero estudiar, quise regresar al Mejía, pero me dijeron no, a la noche. Dije, no, yo quiero estudiar el día. Y en eso una prima me dice, ven, yo te puedo ayudar a ingresar en el Instituto Benito Juárez, en la ciudad de Quito. Digo, ya, en la noche, en la mañana trabajaba, en la noche. A medio año hago los trámites, hablo con el rector, ven mis notas, me dan la autorización para 6º año pasarme a la mañana. Dije, chévere. ¿Y por qué? Porque mi barrio era peligroso, decíamos, tanta cosa. Paso a la mañana y le veo a una chica, ¿no? A esa época. No tan altita, gordita, blanquita, que creo que saludamos una vez saludamos. Hola, hola. Ni más. La vuelvo a ver en la universidad. 3er año. Y con un amigo, ¿y cómo así? Es que voy a reingresar, chévere, y nos toca en el mismo paralelo. Y por ahí la invitamos a salir, antes habían unas guayusas, ahí me acuerdo, salimos, nos acompañó unas comidas, y ya, pues el resto es historia, ya. ¿Cuántos años de matrimonio, Doc? Vamos, 16 años. Wow. 16 años de matrimonio, 3 hijos, y ahí la vamos, ¿no? Y el último hijo le salió blanco, rubio. No, él es morenito. Él es Matías, morenito, el segundo Matías, creo que... El retirista. El que es sí, el caballitos. Sí, el retirista. Ya dejó de los caballitos. Ya dejó los caballitos. No, pero muy agradecido porque ya acá en Santo Domingo estamos desde el año 2015. Bueno, ya somos parte de la provincia. Yo soy muy agradecido. Una diversidad de culturas, medio sáchila, de yo comida. Mi hijo último, él dice, yo soy sáchila. Obvio, tiene su identidad. Y todavía me dijo, papi, pésame eso que se pintan aquí y ponme esas cosas. El chumbullina y todo. No, una diversidad de gente, de cultura, muchos amigos de aquí. La comida, no se diga eso.
Delicia Delicia. Hay muchas buenas huecas aquí en Santo Domingo. Sí. Santo Domingo, que acoge a propios y extraños. Aquí encuentras de todo: lojano, cuencano, guayaco, manabita, quiteño, guarandeño. Bueno, Santo Domingo tiene una variedad de todo. Mi esposa es de Guaranda, ¿no? Y cuando son las fiestas de carnaval, aquí hay un grupo, una asociación de guarandeños, que la preside el doctor Almendaris. Un saludo para el doctor, una excelente persona. Me dicen: ¿y usted de dónde? Le digo: de Guaranda. ¿Cómo así? Por accesión, pues, ¿no? El Código Civil, pues. Entonces también formo parte de ese núcleo. Y no, ¿dónde vamos? Como eres, te tratan, ¿no? Y mucha gente me conoce. ¿Usted qué tal para un pájaro rojo? Para un pájaro azul. Mal. Pájaro Creo que la mitad del vaso hasta ahí llegamos. Hasta ahí nomás. No, Gracias, Doc. Qué bonito. Miren, conocer al profesional detrás, su vida. Y él nos ha dado esa apertura y agradecemos, Doc, por contarnos sus inicios. Pero bueno, ahora vamos a lo que la gente pide. Vamos a entrar un poquito en temas de materia. Doc, como se sabe, la Julianita que todos conocen, solo le falta el título, me han dicho, porque ya he trabajado varios años con los abogados. Entonces, a mí me gusta conversar de manera criolla, para que los que no somos abogados entendamos en sí. Un tema muy polémico, Doc, cuéntenos, porque usted es juez del mismo, que lleva esos casos difíciles. El tema de pensiones alimenticias, Doc, ¿cómo lo ve? Desde ese ámbito, ¿es muy difícil, es muy tedioso, es muy controversial? Cuéntenos. ¿Qué recomiendan las mamitas? Y a los padres también. Cuidar. Para que después no lleguen a mi sala, dice. Bueno, que primero, ¿no? Siempre, aparte del aspecto legal en temas de alimentos o lo que se relaciona, me gusta llegar al usuario. Sí, tratando de que tome conciencia, primero, de que un hijo o una hija es una bendición. Hay muchas personas, papitos y mamitas, parejas, que tratan de tener un hijo, una descendencia, pero no lo pueden. A veces pagan cantidades de dinero grandes por esos tratamientos que se los llaman, ¿no? Pero miren, los ricos especialmente, pero un pobre va, pim, gemelos, trillizos y tanta cosa. Y no mide las consecuencias, pues. Claro. Y tiene todo el jardín infantil. En verdad. Y algo gracioso, ¿no? Vienen me gusta conversar esto. Señor juez, hemos dado contestación a la demanda, ¿sí? Y como primer punto digo que nos hemos enterado extrajudicialmente que nos han demandado y tal. Cuando yo veo la partida de nacimiento, el niño ya tiene 10 años. Digo, se enteró extrajudicialmente recién que tenía la demanda, pero ¿y el hijo? Pero los apellidos. Pero el hijo estaba ahí, pues, o sea, ¿qué pasó en ese tiempo? ¿No? Bueno, pero a pesar de eso, sí, trato de que limen aspereza de ahí un poquito. Trato de concientizar al papá, a la mamá, que el niño es esa bendición, y el niño debe estar forrado, como digo yo, de una fundita que lo llamo un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida obviamente es importante, la cuestión económica, sí, para solventarles, pero va mucho más allá, ¿no? El respeto, los valores, las costumbres, los hábitos, etcétera, y como una alcancía y la alimentación. No hablar mal de papá ni de mamá, dejen que esa persona crezca sano y sin dolor. Si no se vuelve un problema adultocéntrico. Exacto, que papá no tenga esta alineación por acá o mamá, porque ahí viene el conflicto, ¿no? Entonces, y que ese niño decida cuando ya nos dice la ley, ¿no? A partir de los 10 años en adelante. Obligatoriamente tenemos que escuchar en todos los casos que están inmersos los menores, niños, niñas o adolescentes. Genérico niños. Y nos obliga también la Corte Nacional de Justicia en la resolución 10/2016, ¿sí? A escuchar. Pero hay ciertos temas, ¿no? Ciertas instituciones jurídicas de las que se tendría que viabilizar eso. Respeto con mis compañeros en procedimientos, no comparto ciertas técnicas, y los voy a hacer muy claros, estamos hablando morochamente, ¿no? Sí, ¿no? Si usted presenta un proceso voluntario
una demanda por mutuo consentimiento o una curaduría para segundas nupcias, tema procedimiento voluntario, ¿sí? La presenta, ¿qué es lo que, si no le cae en determinado despacho, qué es lo que pasa? Quienes han litigado, que primero hay que citar a la curadora. Sí. Pero si le están diciendo en el acto de proposición, en donde se... Curadora. Listo. Que después hay que llamar a una audiencia de parientes. ¿Y en qué se basa? En la resolución 10/2016. Y luego a la otra vez. Lo de parientes, si ustedes revisamos el Código de Procedimiento Civil, que ya fue derogado, ahí se trataba ese tema, ¿no? Pero, ¿cuál es el objetivo del COGEP? ¿Cuál fue? Sí, contribuir a la celeridad de la economía procesal. Gracias. Tenemos en el Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 19, el principio de concentración. Inmediación. En una sola audiencia podemos hacer todos esos actos procesales. Y miren, podemos sacar en determinado tiempo una cuestión voluntaria, ¿no? Pero lo hacemos después de 2, 3, 4 meses. ¿Qué ha pasado? E incluso he escuchado que en el tema de curadurías para segundas nupcias citan al marido, No, si es... mujer. No, créanme, con todo respeto, es una barbaridad. No, ¿cómo? Porque ¿qué tiene que ver, o sea, qué tendría que ver la persona que convivió para hacer una curaduría de segundas nupcias? Es decir, una persona que se va a casar nuevamente. Le van a preguntar si realmente quiere... O sea, si el se ex case marido con está de otro. acuerdo en que se case con otro, ¿no? no, a mí personalmente no me ha tocado esos casos. Pero sí, sí, Yo les digo a la curadora cuando ya... Por lo general son las abuelitas, ¿no? Sí. Mamita, ¿sabe para qué está aquí? Sí, para representarle a mi hija o a mi hijo durante toda la vida. No, usted está aquí porque su hija quiere ponerse la soga al cuello nuevamente. O sea, ¿y quién soy yo para decirle que no? Cuando Claro. se va a casar, tal fecha. Entonces, tratamos de viabilizar eso, ¿no? Así es. Con las partes, darles mayor confianza al sistema de justicia en ese aspecto. Porque, reitero, me complace ver que en mi despacho manejamos tiempos. Tengo un buen equipo de trabajo. Saludo a Mary, a Kevin, siempre están marcando tiempos y Eso es bueno. yo no me preocupo. Exacto, Doc. Es como aquí en Abogaleya. Yo creo que parte del éxito de nosotros como firma jurídica es el apoyo en equipo. Y usted que nos dé ese ejemplo que dentro de las salas de audiencias también cuenta con un equipo que cumple tiempos, que está ordenado, eso habla bien de usted, Organización. Así es. Organización Claro. delegada. delegado. O sea, eso yo no sabía, no También quería delegar. delegamos. Así. Pero así funciona. Sí. Y- El Doc Maldonado también cuando estuvo acá hablaba del tema de la De desconcentración de la desconcentración delegación. de la Y él delegación. también tiene un equipo así como el Doc. No, por eso él también, en la faceta de ella también es... Maldonado, digo. Maldonado. Mi compañero de formación de juez. El Doc siempre nos está viendo. No, es una gran persona. Formamos un grupo en la Escuela de Formación de Jueces, 3 meses estuvimos. Un excelente grupo. Y bueno, él se fue a civil, yo tomé por familia. Y créanme, cuando me tocó escoger en el consejo, yo siempre postulé para ser juez de lo civil. Y cuando voy, escojo, no sé, no me acordé, escogí familia. Después estaba perdido, ¿no? Y acá me di cuenta, pero yo no era para familia, tenía que irme a civil. Pero bueno, las cosas estaban ahí encaminadas y creo que Está más cerca de su esposita, Dios, porque está en el mismo edificio. muchos me preguntan, debe ser tedioso, ¿no? Que te vas todos los días en la casa y en el trabajo con tu esposa. Mentira. Llegamos al trabajo, yo ya la veo a mediodía cuando hay que ir. No, a veces ni nos vemos. Me dice, puedes venirme a ver 8 de la noche. Terminan audiencias, vamos a la casa. Si ella desea, me conversa cierta actuación judicial. Si no, no. Nosotros somos muy reservados en ese aspecto. O sea, así funcionamos. Y es mejor, ¿no? Mientras menos sepa lo de En ella. el hogar, el trabajo se queda en la Sí, oficina sí, y en la sí. casa hay que convivir el vínculo familiar. No, chévere. Doc, mire, ¿qué nos cuenta usted? Oiga, Doc, ¿y los temas de violencia? ¿Ha tenido experiencias de conflictos bien feos dentro de las salas? Porque se ve y se escucha, porque a veces uno pasa y está como que están que se gritan, están que se lanzan. Muchas de las veces están entre ex mujeres, o bueno, próximo a ser exparejas, están en un tema de divorcio, peleándose, los bienes. Y es verdad lo que dice el Doc, ¿no? Bueno, vengan las partes, viene expareja, lo que sea, ¿no? Sí. Que exconviven,
pero le trae a la nueva pareja. Sí, Y el otro sí, también le sí. trae. Para que se vean. No, pues Sí, es un espacio de tensión. Entonces, yo ya verifico eso y hasta A ver, opino, solo ¿no? se quedan las partes de él. Por lo general a veces sí. Bueno, yo creo que también es el tema de los compañeros profesionales, ¿no? Dar a conocer su argumento. Hay profesionales que te alzan la voz, el tono de voz, considero con el respeto siempre. Milton Pazmiño es uno de ellos, muchos que le conocen. Digo, bajemos la voz un poquito. Y se escucha todo el pasillo, ¿no? Un saludo para el doctor. Pero, sí, no, pero con mucho respeto. No doy nombres, pero una vez el conflicto no era entre las partes, los abogados. Era un choque que ya me pude percatar. Y no sé, se me ocurrió yo... A ver, me quedo con las partes 10 minutos, o el tiempo que sea necesario. Los señores abogados, afuera. Pero afuera, no estoy violentando nada, estaba en etapa de conciliación. Sí, y me quedé con ellos. Ya habíamos estado en una audiencia más de media hora. Créanme, me demoré 10 minutos. ¿Cuál es tu interés? ¿Cuál es tu interés? Como en la escuela de mediación que nos enseña. Solucionado, ¿no? Entre los abogados, nada, resolución en este momento. Pipi. Agradezcan que les voy a hacer que fuimos. cobren sin hacer nada. No tanto. No. Porque el dog aplicó, y eso quería comentarle, Julianita y Dalen, el dog es mediador. Sí, Yo yo me no acuerdo me cuando acuerdo. los compañeritos de la escuela de Ah, mediación. Ahí nos conocimos, pues, Fernando. Yo me acuerdo en la graduación, yo lo conocí en la graduación, Doc. El dog para un baile. Sí, pues ya. Es fan de los diamantes de Valencia. Un saludo a los diamantes de Valencia que nos están viendo. Los queremos para la boda del dog. Que no se enteren, que no se enteren. No, ahí lo conocí a Fernando en la Cámara de Comercio, Cámara de ¿no? De Comercio, Santo ¿no? Domingo. Me decían, papá, en el colegio me dicen José Luis Perales. ¿Y cómo es él? ¿Se acuerdan? No, desde ahí hemos marcado una gran amistad, mucho respeto, compartido criterio. Me alegro cuando él me dice, doctor, estoy incursionando en esto. Doctores de acá, igual Julianita, me conversaron del proyecto. Digo, qué chévere. Yo me alegro cuando la gente joven tiene esos ánimos. Y el grupo que también apoya es importantísimo, ¿no? Gracias, Doc. No, para nosotros es súper importante y también qué honor tenerlo. Vuelvo y lo repito y no me voy a cansar de tener tan lindos invitados en este podcast de Abogaleando, hablando de temas a la morocha. Aquí un poquito se quitan las formalidades, Doc. Agradecer a Lujiva por la transmisión, a José Luis que está pendiente siempre, invitarles que vengan, nos visiten. Aquí contamos con todos los profesionales en la rama de Derecho en el Consorcio Jurídico Abogaleyo, ubicado en la avenida Branca La Sacón y Orquídeas, edificio Ventino, primer piso, oficinas de Abogaleya. Gracias siempre por estar pendiente, por mencionar los temas de interés, y nosotros siempre buscamos lo mejor para ustedes y traemos invitados de este tipo de calidad, como es el doctor Acurio. Doc, Dani, algún tema que a mí me gustó el tema de lo que tocaste, el tema de segundas nupcias. Bueno, yo entiendo que es segundas nupcias, pero mucha gente no sabrá que existe un trámite para casarse por segunda vez. No, incluso también el registro civil suele pedir trámites para casarse cuando hay hijos y no se ha estado casado, y también suelen pedirlo, situación que considero yo que no deberían pedir, ¿no? No sé, desde su punto de vista. No, sí, bueno, yo siempre digo, no hay que diferenciar. Hoy en día los compañeros profesionales del derecho, cuando en audiencias digo, sabemos diferenciar entre derecho sustantivo y derecho adjetivo, me dice, no entra esa clase. El derecho sustantivo es la norma jurídica. Aquí está escrito. ¿Qué viene a ser el Código Civil? ¿Por dónde transita el peatón? Por una callecita. ¿A través de qué? De un vehículo. ¿Cuál es ese? Es el COGEP, derecho adjetivo. Revisamos el Código Civil, artículo 131 y siguientes, ¿qué nos dice? Para nupcias posteriores, ulteriores nupcias, y ahí nos da lo que usted nos comentaba. Personas que tienen estado civil soltero, pero ya son padres de familia. El registro civil te solicita necesariamente ese documento, esa curaduría especiales, ¿no? Ajá. Para ese determinado negocio. Y también hay que protocolizar, me parece, que ya cuesta, ¿no?
No, pero no hay que protocolizar, solo se lleva al registro civil y... ¿Ya? Ajá, sí, antes nos pedían... me decían que antes se Antes era protocolizaba. con juez, el tema de ¿verdad? notaría. ¿Y por qué condición se pide todo ese protocolo? Porque si algo le llegase a está pasar. establecido en el código. Nada más. Pero, Claro. ¿con qué fin? ¿Cuál es el objeto de la finalidad es de establecer la ese curaduría. proceso? Que esté representado. Que esté por representado. una Perdón, persona. a ver, la Pero- curaduría pero la hace ¿acaso quién? ¿El que menor tiene deja de estar al menor? representado por casarse? Claro, ¿Solo ¿Solo claro. el que tiene el menor hace la curaduría? Claro. ¿O también el No, quien tiene la en tenencia? este caso sería papá, mamá. La Que tenencia. estén, que que estén tiene con hijos ellos. menores de Sí. edad. Recuerden que hay un tema que Fernando topó en este momento, la tenencia. Yo vi una demanda recién, un acto de proposición. Yo, Juanito Pérez, abuelito de tal, solicito la tenencia. Mándela a completar. La tenencia es exclusivamente de los padres. Ujú. ¿Sí? ¿Y cómo se resuelve la tenencia? En base a las reglas del artículo 106 del Código de la Niñez. Y adicionalmente tenemos otro tipo de elementos. Activar al equipo técnico, la escucha del niño, niña o adolescente. Personalmente, yo en ese caso de tenencias, es un poquito medio complicadas, yo activo una inspección ocular. Entonces, desarrollamos toda la audiencia y como ya cogí la dirección, teléfono, todo, listo, prueba para mejor resolver, la mando yo, me faculta la ley, exclusividad. Yo voy a hacer una inspección ocular al domicilio. Claro, por supuesto. ¿Cuándo va a ir, señor juez? Me reservo el derecho. Yo quiera. Me reservo el Yo derecho. sabré cuándo. Entonces, y así me ha pasado, voy, caigo, los encuentro así, chévere, y eso es lo que quiero ver. Y converso La con realidad. el círculo, descartar, lo que quiero es descartar situación de riesgo o una presunta vulneración de derechos que se esté dando ahí. Lo que esté maquillando. Y si yo veo eso, ya pues la ley me otorga, me da la facultad de también aplicar medidas de protección, Claro. que las tenemos en el Código de la Niñez a partir del artículo 67, 70 me parece que es, y en el 215, que son otro tipo de medidas cuando son acogimientos institucionales, en casas de acogida, que lo llamamos aquí, ¿no? Ujú. Aquí tenemos Valle Feliz, Casa Hogar de Jesús y FASCA con Y sus FASCA con proyectos, sus esos manejos. Entonces, es importante también diferenciar eso. Algo también cuando tratan de la suspensión o privación de la patria potestad, que también lo tenemos en el Código de la Niñez, revisamos a partir del artículo 112 y siguientes, las causales. Por lo general demanda no haber tenido un trato más de 6 meses con el progenitor, entonces queda la posibilidad que el juez en resolución, no sentencia, sino resolución, establezca que de ese 100%, digámoslo así, de derechos y responsabilidades, le vamos a quitar al papito ese 50%, le damos a la mamá para que realice todas las actividades públicas, privadas, etcétera, y no le tenga que estar mendigando, porque eso es lo que Sí. o ha pasado, ¿no? Dice, O cuadrando el tema de las pensiones. dame de la patria potestad, sí, pero quítame la demanda de Ajá. alimentos. Ujú. Entonces, no, pues no funciona así. Y Dice, fírmame la salida del país, Exacto. pero el valor que está Dame. pendiente de alimentos, perdona. quítamela. No, y Así negocian. Así Así negocian. negocia. sí, Está se ha internamente visto, ¿no? entre- Se ha visto. Hagan eso, porque los Entonces, derechos del menor son irrenunciables, intransferibles. Y recordemos que si el juez da ese 100% de esos derechos, de acciones y responsabilidades, la obligación alimenticia es vigente, ¿no? No es que, no, ya no tengo nada que hacer. No, simplemente, si no pagas, te van a seguir el trámite del 137 del COGEP, que es la medida personal, digo, de apremio. Y eso es importante también, ¿no? A veces los abogados hay que ser prácticos. Yo ya le veo al abogado que no trae ningún papel demandado. Ya, instalo la audiencia, tiene el uso de la palabra, a ver, tiene documentación con la que justifique cualquiera de los 4 requisitos, no los 4 requisitos del 137. Recuerden que ese artículo lo contenía la sentencia 12-17 de la Corte Constitucional. Entonces me dice, no, señor juez, en virtud de... Entonces, apliquemos un mecanismo alternativo, lo que nos han enseñado, 190 de la Constitución, apliquemos. La deuda es de $2,000. Mediación. Señor juez, tengo aquí 800, 900. No, mamita, corro traslado. Es una buena cantidad de dinero. El resto, si no llegan a una fórmula, yo les voy ajustando un poquito. La cuestión es que cumplan, ¿no? Tampoco lo voy a ahorcar. Si le voy a poner mañana que me pague 500, no sé que no va a cumplir si no lo ha venido haciendo anteriormente. Sí. Pero el objeto es cuando ya llega a un acuerdo, wow, qué alivio hasta para mí, ¿no? Entonces, chévere. Y ahora, ¿dónde va eso? El hecho de que esa persona no me justifica documentalmente y me incumple un pago, yo voy a emitir la boleta de apremio por el tiempo que determina la ley sin necesidad de audiencia. Muchos miran, no, ese es un incumplimiento. Ahora, puede suceder que él justifique, no tiene bienes,
muebles o inmuebles, no tiene alguna actividad laboral, padece de... Económico. Sí, exacto, padece de algún tipo de discapacidad. Sí, vimos una resolución nueva, ¿no? Sobre el tema de las discapacidades. La Corte Nacional de Justicia, es interesante, ¿no? Ujú. Y también que tenga algún tipo de enfermedad incurable. Entonces, justificado eso, ¿qué nos dice el COGEB 137? El juez escuchará a la parte demandada su propuesta de pago en torno a su compromiso. Sabes, hay muchos abogados, no, es que no me ha justificado, quiero la boleta. No, le está justificando. Entonces ahí me toca jugar con números. A veces no llegan a un acuerdo. Se dicta la boleta de pago. Bien, ya no está en mí eso. Trato de agotar el diálogo. Pero usted también acude al auxilio, por ejemplo, del tema de oficiarse a las entidades, en este caso, yo como contadora aquí, mis chicos siempre me dicen, Juli, revísame estos balances, estas declaraciones de impuesto a la renta, cuánto está ganando, y a veces niegan, ¿no? Pocos saben calcular en virtud de esos documentos. Claro, entonces a mí vienen y viene todo. Vienen 100 hojas. Sí, el abogado dice, en base a lo que el Servicio de Renta Interna remitió, y está el IVA, el impuesto a la renta, y además es abogado, y además tiene licencia profesional, Ajá. pido la cantidad. Pero usted, desmenuce, claro, eso es ¿cuál lo que es yo el pensé. ingreso, el egreso que la vas a imponer? No, algo entonces así? no, aquí los chicos no, ellos siempre me dicen, Yuri, por favor, dame viendo su utilidad neta, o sea, lo que ellos reciben, entonces ahí yo les hago el cálculo, el resto, ingresos, gastos, todo, en ese tipo de casos solicitar un peritaje contable? o ya con lo que le da el Usted servicio debería- de rentas usted como internas. abogado de la parte actora debería instruirse con eso. O sea que usted en el momento del anuncio de la prueba, obviamente, en la producción de la misma, le va a dar al juez en la casilla De tal, sí, en la en casilla esa tal. casilla ¿Y qué hace tal. el juez? Como acá no justificó, Revisa. dice, le presenta un certificado de IES que no tiene... No tiene trabajo. Está cesante, dice, ¿no? Ajá. Pero tiene una actividad Ya, económica entonces, registrada ¿qué en el dice? servicio de Eso, rentas eso. internas. A ver, acá no te fijo, pero acá a ver, estás pagando mensualmente, tienes impuesto a la renta, y me da la cantidad, yo la saco siempre. Eso tiene curiosidad hasta mi secretaria, ¿cómo hacen? Entonces, eso se divide para 12. Saco un valor, aplico la Resta carga, los lo gastos. toma, no estoy de acuerdo, apele a la corte, me ratifican y regreso. Entonces, Y aquí nos vemos. chévere. Aquí es un Liliana trabajo siempre entre nos todos. explica el Yo siempre tema les contable. explico el tema contable No, porque mire siempre... cómo se nutren. Sí, Bueno, gracias a ahora, Dios somos un equipo y a veces siempre me llegan, ¿me puedes revisar esos balances? Entonces ahí me toca estar revisando, y digo, mira, hace esto, plantéale, él gana más o menos esto. Entonces para 12 meses, tal, ya el juez, tú ponle cuánto le queda de utilidad neta. Aquí. Ya el juez ya te sabrá dar. Hay que llamarle, ¿no? Las audiencias. Ya sabe, con todo gusto, Doc. No, interesante. Qué gusto tenerle, qué temas tan interesantes. Oiga, Doc, ya hemos hablado del tema de pensiones alimenticias, hemos hablado del tema de las Quería tenencias. hacer una pregunta al Doc por la experiencia. No sé si recaiga de ingenuo, no soy netamente especialista en materia de familia, pero algo que normalmente siempre pasa. Doc, y yo me imagino que sí le ha pasado, y ahí le pregunto, ¿cuál sería la recomendación? No como juez, sino a los abogados que están en libre ejercicio. Como pana, digo. Como pan. Siempre hay el típico caso del hijito adinerado que enamoró por ahí alguna damita en el cual no quiere hacerse responsable y la deja embarazada. Ella queda embarazada y ella plantea alimentos. Y este hijito que... ¿Mayor de edad la chica? Sí, ¿El sí, ejemplo, los mayor de dos, edad? los dos. Ah, ya. Y llegan ahí el tema de la demanda y resulta que él sí era un empresario, tenía bienes. Ese rato cogen y esfuman todo, cambian, transferencian, todo eso. Estos casos normalmente pasan y ahí dicen, no, cóbrame la mínima. Ok. Pero resulta que No hay nada. en los estados están saliendo a, qué sé yo, a París, Un a jineteo, un Miami, jineteo de bienes. están en los Una últimos simulación. conciertos. Exacto. Pero es que ¿Cuál son sería la- hijos de papá y mamá, pues, Doc, ¿qué se haría ahí? Aplicarle la ley. ¿Qué haríamos? Bueno, ¿Se cuando... puede reivindicar algún tema, No. sacar un tema de su pasado, de A ver, tema de decirle, por ejemplo, ya, sí, señor juez, sale la declaración en donde dice que el pobre por poco vive bajo el puente, pero ve, aquí yo le tengo el último estado Que me fije. de sus perfiles
en donde, oh sorpresa, estuvo en el VIP del concierto tal. Y que me fije ¿De en dónde base a los sacó la plata? 470. No, pues ahí en la resolución el juez siempre se resuelve en base a la lógica, a la sana crítica, ¿no? No es nada más que aplicar lógica y experiencia. Es decir, a ver, él puede ser profesional, ¿no? Incluso puede ser. Y dice que gana 470 y tanta... No, ser profesional, tú tienes... ¿Para qué te preparaste, no? Para sobresalir, para tener un mejor ingreso. Ahora te demuestran que tienes tarjetas de crédito o con el certificado de migración viajas normalmente a... ¿Quién te solventa todos esos viajes? Entonces, el estilo de vida que esa persona lleva, ¿sí? Se hace un análisis, una motivación buena. Entonces, siempre la hago y en base a eso, te pongo tal pensión. Adicionalmente, me hizo acuerdo Fernando, había una persona en la Concordia que era pamicultor y un caso similar. No quería pasar a la hija. Me adjuntó el certificado de 2 hijos, y él quería pasar lo mínimo. Entonces, le sacaron 2 certificados de propiedades, no de 100 metros, sino había de hectáreas. Entonces, él no podía desvirtuar porque los otros bienes ya los había pasado a la cónyuge. Entonces, yo digo, había un jineteo de bienes, una simulación que se llamaba. Entonces, yo dije, claro, me encontré una sentencia de la Suprema Corte de Colombia, me pareció interesante. O sea, claro, se demostró que él tiene 2 propiedades, 2 bienes inmuebles de tantas, y él la evaluó. Pero en ningún momento de la audiencia él quiso desprenderse de una de ellas para tratar de cumplir con sus obligaciones. Más o menos por ahí era, wow, cogí, analicé, toma la pensión. Por ahí alguna vez me pidió una extinción en base a documentos. La chica estaba estudiando, bueno, ella estaba estudiando en la universidad, eso también es un tema muy importante. Hasta que cumplió los 21, ahí sí, con el dolor del alma, la ley dice 21 años, extinguida la pensión. Salvo, con la salvedad, dice el Código de la Niñez, que si esa persona demuestra que tiene enfermedad incurable o discapacidad, ahí la pensión es de por vida. De por vida, ¿no? Y no deben confundir también los abogados. Cuando cumplen 18 años, ¿qué hay que hacer? Pedir la suspensión. Dicen, pido la extinción, no, la suspensión. Y como el titular o beneficiario del derecho a alimentos recién se emancipa de acuerdo al 310.4 del Código Civil, él debe comparecer al proceso, para eso se lo debe citar, para que ejerza su legítimo derecho a la defensa y diga, sí señor juez, estoy estudiando. Entonces, hoy en día nos dice, a ver, estoy estudiando, presento mi certificado en el centro de belleza, tal. La ley no dice estudios superiores, tecnológicos, tal, que esté cursando estudios, dice. Y que también hay algo esencial, que no tenga un trabajo, una actividad para solventar, algo así me dice la ley. Entonces digo, no, está estudiando, me está justificando, ¿no? Te niego, sigue pasando la pensión, pues es tu responsabilidad. Justamente de que esto toca, yo en uno de mis primeros casos que hice en una defensa mancomunada con otro colega en codefensa, yo recuerdo que planteamos el tema de la suspensión de los alimentos para ya haber cumplido la mayoría de edad y ya haber terminado el tema de los 21 años con el tema de estudios. Y nosotros planteamos el tema de la suspensión. El alimentado tenía ya 21 años, 8 meses, ¿ya? ¿Desde qué momento en realidad el juez puede decir, perfecto, ya, déjese de contar? Yo, por ejemplo, en mi caso, dijo, cumplió 21 años, yo no le pasé más. Pero porque hubo una petición de parte. De oficio no se puede hacer eso, pues. Usted debe pedirme, el juez suspenda, extinga. Por eso hay extinciones que me piden cuando tiene 25. ¿Qué hago yo? Resuelvo extinguir la pensión desde la fecha que cumplió 21 años, se retrotrae. Pero si él siguió pagando esos años posteriores, la misma ley, el artículo 3 dice que no hay. Lo que pasó en este caso fue bastante. Yo era uno de mis primeros casos, me quedé yo así sorprendido. 21 años, el señor no pagó, 8 meses. Hasta el momento que se presenta la demanda, hasta que se dio el tema de la audiencia, ya pasó el añito. O sea, el añito de 21 ya tenía 22. Y el momento de llegar a la audiencia, en la audiencia dicen, bueno, y según el SUPA dice que debe 1 año. Ya, porque no ha presentado el tema de la suspensión, todavía no está la resolución. Dice que debe 1 año. Y normalmente entre los años, entre este año están como $3,000 pendientes. ¿Qué peleaban ellos? La extensión es a los 21 o 21, 11 meses, 30 días.
¿No les ha pasado eso? No. Pero eso pasó, le cuento, porque aquí en la etapa, justamente en la etapa de conciliación, yo no estuve en audiencia, porque fue por codefensa, y justamente en esa audiencia llegan a un acuerdo y el señor dice, acepta y dice, ya le debo 3,000, pero le puedo pagar en cómodas cuotas. Entonces el alimentado dice, ok. ¿Hubo la aceptación? Pues. Ok, sí, y termina pagando. Y el juez dijo, ok, sí tiene que pagar, y pagó. Y el juez basó su resolución innegablemente hay un acuerdo. 1460. Hay un acuerdo. Yo dije, pero ¿por qué le dijiste que acepte? Si ya cumplió 21, ya no tenía que pagar. Me dice, porque le sacaron un informe del súper donde decía que debía 3,000. Dije, pero era GPL, pues no era que le diga, ya chévere, bueno. Me dice, pero el cliente aceptó, el cliente le dijo, yo te pago en cómodas cuotas. Consentimiento libre, Con consentimiento. voluntario. Claro, no la pelea. Capacidad Yo legal. digo, bueno, está bien. Una pregunta. Hubo un caso que alguna vez me comentaron. Es lo correcto, pregunta, no consulta. La consulta se cobra. En el que en el tema de alimentos pues no procede el tema del abandono, ¿no? Entonces se presentó la demanda de alimentos cuando estaban casados, viviendo juntos, pero nunca fue citado el señor. Lo citaron fue como a los 4 o 5 años cuando ya se separaron. Uy, Diosito, se acumuló la pensión. Claro, está acumulado. No, le presentaron la demanda de alimentos. Estando Y casados, viviendo ahí mismo, que obviamente el la mismo ley... código dice Ajá, alimentos la ley lo provee. sin separación. Dice. Pero es como, técnicamente nunca le dijeron a él que fue demandado. Mala Oye, federación. pero eso es bueno, Exacto, eso es mala nuevo para fe mí. por parte de Puede la persona que lo demandó, que en este demandar caso fue la una señora. pareja. Es como, por ejemplo, estando casados. Es como por ejemplo que en ese momento... El mismo código establece. Como Pero- por ejemplo que Juliana demandara a Fernando, pero nunca le diga nada. Para que le avisan, no. No les des idea. Y muchas de las personas no conocen el sistema de pronto del Expel, del SAGE para revisar en línea. No se les pasa por la mente de que la actual pareja lo tiene demandado. Qué locura. O sea, ¿Verdad y que se somos acumuló. esponjitas? Y se acumula y esos valores son los que al final... Es una locura, ¿no? Sí. Los abogados los que vemos las liquidaciones de pensiones de alimentos. La pensión es $100, el interés por mora, el interés... Es una barbaridad. Sí. ¿Por qué no modificar eso? Ujú. Entonces, no, hay que cambiar. Siempre les digo, no, al abogado, si usted sabe que su cliente tiene una demanda, comparezcan lo más rápido. Pero No se dejen acumular. hay un problema con los servidores públicos, por ejemplo, y lo digo, no prevarico ni juzgo, ¿no? Les demandan a los policías militares, etcétera. La pensión se le fija a los 130, me parece que está ahora. Sí. Llega a la audiencia a los 3, 4, 5 meses y no ha tenido hijos, para mala suerte. El sueldo de un policía creo que sobrepasa los 1.300, la pensión es de 500 o 600, multiplique esos 6 meses, ya son $3,000 ahí. ¿Qué pasa? La mamita, como estaba picada, liquidación, boleta de apremio. Como es Y policía, se rayan, y se como es rayan. policía, sabe créeme. dónde pasa. En la audiencia se rayan y no quiero. Si yo, servidor público, usted jamás va a estar en el 137 porque de cajón, servidor público. Ya, Sí. está con una remuneración. Busquemos un acuerdo. Se le puedes contar directo. Y no quieren las mamitas. Con todo respeto, ¿no? Se rayan ahí. Está empecinada porque resulta Algo pasó. que consiguió una nueva novia, el papi. Algo pasó. Sí. Pórtense Se fue a la bien, playa, ¿no? se fue a la playa. El último fin de semana se fue a la playa Y no le llevó. y no le llevó. Sí, eso. No, y yo tuve un caso muy peculiar así. La mamita se picó y dije, no, fue una resolución. A ver, señora, le digo, hoy le están pasando una pensión de $1,200. Wow, es bastante. Sí. Hay una deuda así de $10,000. ¿Pero por qué es? No porque él no quiso pagar, porque se acumuló desde la presentación. Si usted no quiere, yo voy a sugerirle una fórmula de pago. Entonces me acuerdo que fue $3,000 en 15 días. Él era servidor, tenía que sacarse ese dinero de donde, porque estaba en riesgo su libertad y por ende su trabajo. puesto de trabajo. Y esa idea la puse a la mamita y al abogado, que también no aportó mucho. Y dijo, no, ya que. Entonces dije, ya, le doy la boleta, se va detenido 30 días, le abrimos un sumario disciplinario donde él trabaja, chao. Va a pedir un incidente de rebaja, le va a pasar 130.
Y los hijos pierden todos los beneficios del seguro, del De ISPO, del 1200 ISPA, a 130, imagínense. No me interesa. Les diera el número de caso para que revisen. Entonces, hice una fórmula de pago a tanto. La señora abogada se opuso, que no, que estoy de acuerdo. Miren lo importante, ¿no? Saber estar actualizando. El derecho es dinámico. Hay una resolución de Corte Nacional que no se puede apelar. No se puede apelar en este tipo de audiencias de apremios. No hay apelación. Y por ende, no hay apelación, no hay el derecho. Y tuvieron que cumplir eso. Y soy así, o sea, yo flanqueo esas resoluciones. No estoy favoreciendo al papá, no, estoy viendo el bienestar del menor. Claro. Tiene una buena pensión, la pensión sigue, el papá tendrá que cubrir un adicional y terminará pagando. ¿Y le pueden descontar directo el rol de pago? Sí. ¿Directo de la empresa o de la policía o de las Fuerzas Armadas? Pregunta clave. ¿Con qué valor? Miedo. Sí, esta pregunta sí va a dar miedo porque ¿con qué valor cree usted que un menor vive bien? Depende en qué nivel. Cualquier niño, cualquier niño. Yo la otra vez estaba haciendo un análisis con los colegas y digo, ¿cuál es el valor ideal para que un niño tenga lo justo su pancito, su vestido, sus cositas de aseo, su ropita, sus cositas para que vaya de vez en cuando, qué sé yo, al cine? Doc, no le estoy diciendo un niño millonario ni un niño de extrema pobreza, un niño común y corriente. ¿Cuál es el valor que necesita para el niño vivir bien? De 4.70 que se le podría fijar, ¿no? Exacto. O sea, entonces unos 400 pero, a $500. Pero eso es algo utópico, ¿no? Miren, la canasta básica en Ecuador, ¿en cuánto está? En 700 y pico casi. ¿Cuánto gana un obrero? 470. De ahí nos descuentan el IVA. Pero en un IVA. hogar hay papá y mamá y los niños deben de trabajar. Entonces 470 y 470 viene a ser como... Bueno, según la tabla de pensiones son más o menos 140 más o menos. Entonces ese niño vive con 280 porque esa es la corresponsabilidad, ¿no? Pero pague el padre, ahí entro yo. En un hogar, o sea, el papá aporta con un valor y la mamá debería perder el mismo valor. Sí, pero es que no, suma los dos sueldos, son 940. Una canasta básica que ya aborda los $700, como dice el TOC, le queda más o menos 200 y pico. Pero hablando de la pensión de alimentos, que es 470, dice, lo más o menos 470. En donde 470 vendría a ser 200, 225, 235, 235 y 235. Lo que debería aportar papá, lo que debería aportar mamá para que su hijo esté feliz y tranquilo. Pero son dos que aportan, no solo uno. Pero es sorprendente como las mamitas hacen tanta peripecia, ¿no? Y aparte los tienen en unidades educativas pagadas. Una pensión, ¿cuánto cuesta? $100 por lo mínimo. Una escuela regular. Y la pensión de alimentos de 150. ¿Y los 50 en qué le da la mamita? Leche y pan todos los días. No, yo tengo amiguitas, Doc. Y a veces dicen que se empecinan las mujeres, pero las madres tienen la tenencia. Y obviamente uno siempre busca lo mejor para sus hijos, tenerlos en una buena escuela, de ser bien vestidos, que el curso de inglés, que el curso de fútbol, que el curso de baile para las niñas en el caso, y uno gasta mucho más de lo que el padre a veces suele aportar, y eso es una controversia, y por eso a veces dicen las mamitas se empecinan, pero a veces pero eso es algo que a ellas, como que ellas asumen más, porque aparte de que ellas obviamente tienen al niño, el tema de hasta $1, $2 diarios que le den, súmele todo eso mensual y cualquier... Quiere un aumento a la mamita, va a hacer trámite, el papá por ahí ha tenido otras dos cargas familiares. En vez de siempre va a ser un tema polémico. No, sí, me pasó un caso brevemente, compareció un señor en la pensión para un hijo, compareció el señor con 7 partidas de nacimiento. Y wow. Yo dije, estaremos dentro del rango de los 18 años. Sí, toditas. Y eran 8 cargas cuando el señor abogado dice, señor juez, para entrar en conciliación se ofrece la cantidad de $35 por pensión de alimentos. Me dio un calambre al ojo. No, qué loco. ¿Qué bestia? Entonces le digo, doctor, escuché mal, ¿cuánto? 35. Para redondear 40, señor juez. Señor secretario, imprímame la resolución de la sentencia 48/2013, Corte Constitucional. Regálele al señor abogado que se instruye. Han leído de pronto esa sentencia
que cuando hay un salario y hay demás cargas familiares, hay un valor específico. Me parece que $85 se llega sí, con me el parece que es el porcentaje. mínimo. Usted por lo menos le mandó a estudiar. Y Pero con respeto, era ¿no? que le No, no, manda. con Hoy día yo vi respeto. un juez que dijo, le dijo, Sí, estoy no bien. entendía el abogado, ¿no? Y seguía, y él le dio 3 oportunidades como para que aclare su pretensión y su pedido, ¿no? Para que él emita su resolución. Y le dice, ¿usted sí me entiende? O si no, yo tendré que a la señora designarle un servidor público. No. O sea, No, un abogado de le- defensor le- público. Le Ajá. dijo, señor abogado, usted sí está en la capacidad de puntualizar el tema y de armar una buena defensa técnica, o si usted gusta en este momento procedo a llamar a un defensor público para que la defienda a su clienta. Y todita nos quedamos así como Wow, que... trágame tierra, era no. Es que no, Doc, a veces hay personas que de verdad ya es más el tema económico. Es que hay abogados que pelean, pero no sin día. sin Y día, Así sí. como este loco que salió diciendo, ofrecemos 35 Y usted dólares. pues dijo, tome, lea. Sí, porque hay locos de todo un poco. Ya ha pasado, ¿no? Vienen jóvenes y, ¿qué pasó? Una defensa, pero le digo, hijo, pero te preparaste. Es que recién me gradué, doctor. Esas son las que más dan miedo. Pero lo felicité después de que se fue el cliente. ¿No? Dije, mira, regálame 5 minutos, te voy a dar un consejo, lo tomas. Sí, te felicito porque tienes para venir acá y sin saber, tienes. Entonces, no, y ahora lo veo, litiga bien, bueno. que ha tomado ciertos consejos. En lo que está en mis posibilidades, siempre les doy normativa en la cual pueden basarse. En mis resoluciones, los compañeros de pronto con todos los jueces creo que nos esmeramos en hacer una buena resolución, cumplir con los parámetros, nos piden jurisprudencia, nos piden otro tipo de cosas, por lo menos revisen, porque yo también iba al casillero judicial, ya salió la sentencia, me iba a la última hoja nomás. Favorable. Claro, no, pues, o sea, revisen, porque eso nos va a servir a futuro. Ajá. Dígame. Pero es bueno, importante. ahí hay tantas cosas y tantos temas, Doc, y antes de despedirnos, yo quisiera terminar con un tema en especial de esa nueva resolución sobre de las personas con discapacidad sobre el tema de la pensión alimenticia. ¿Qué opina? Explíqueme un poquito, porque a mí solo me enviaron la resolución y indica que ya con un no sé qué cierto porcentaje de discapacidad ellos ya no cancelarían. No es así. Entonces pronto, está malinterpretado el la doctor tiene publicidad engañosa. Aclaremos es eso. que me parece que antes decían que una persona con discapacidad no puede ser objeto de pasar una pensión de alimentos. Ya. Creo que la Corte Nacional, el espíritu de aquella también es en la obligación de pasar una pensión de alimentos. Incluso que en su defecto logre demostrar de que no está en la capacidad. Exacto. Entonces, y es sujeta a no sé si esa da la disposición de que sea sujeta a una medida cautelar de carácter personal, porque si revisamos el 137 de COGEB, no se puede emitir boleta de apremio personal en contra de personas con discapacidad, ni garantes. Ya. U obligados subsidiarios, me parece. Pero, por ejemplo, el padre no tenía ninguna discapacidad, tuvo un accidente o alguna lesión, algún tema de salud y quedó con alguna discapacidad. Cuando ya tenía un acumulado una pensión alimenticia. ¿Ahí qué puede intervenir? Anterior. Claro. La parte actora deberá buscar los mecanismos para cobrar esa deuda. De pronto esta persona... Porque de ahí para adelante ya él ya no pagaría. No me parece que no es el espíritu de la resolución eso. Él tiene la obligación legal de proporcionar alimentos. De pronto ya no en la cantidad que le venía ofertando, porque su situación cambió, se modificó. Entonces, ¿qué le prevé la ley? Es proponer un incidente de rebaja. Eso le iba a decir prácticamente justamente como para que propongan, pero no se están inventando nada nuevo. Es la resolución 12/2020. Y la deuda pendiente pues será sujeta a una forma de pago o en su defecto, si esa persona tiene bienes. Porque mire, dice claramente, los procesos de alimentos de niñas, niños, adolescentes y personas discapacitadas, cuando la parte demandada alegue no poder cumplir esa obligación por tener una discapacidad, además de justificar tal condición, deberá demostrar que la misma no le permite ejercer una actividad económica productiva. Y además le corresponderá probar que carece de cualquier otra fuente de ingreso alternativa. Establecidas en condiciones, la juez o juez contará con las obligaciones subsidiarias para resolver lo que corresponde. Con los obligados subsidiarios. Ajá. Recuerde que ahí no hay mucha gente que dice, no, vamos a demandar, ya no está el titular, el obligado,
voy a demandar a papá abuelito. paterno, al abuelito. Un abuelito. Va, hay que demandar a los dos. Ay, Abuelos paternos, abuelos maternos. imagínense. Ahí sabrán desvirtuar de parte y parte si cuentan con recursos para ayudar a una Pero pensión. Doc, ¿le parece justo demandar a los abuelos por las obligaciones? Claro, yo entiendo que los derechos del menor siempre tienen que protegerse, pero a veces digo, qué injusta que es la vida, ¿no? Que los padres sigan pagando los platos rotos en casos en donde, bueno, no estoy hablando de hijitos que tal vez murieron, de papitos obligados que tal vez murieron, pero estamos hablando de papitos que simplemente no les dio la gana de cumplir. Pero mire, hay un caso en Novesta P que nos dice el 32 enumerado de la ley reformatoria en el numeral 3, la extinción o caducidad. Desaparece la obligación, pues, por muerte del obligado. Dice por muerte del titular, por muerte del obligado y porque hayan variado las Y ahí no se circunstancias. puede demandar a Yo los me abuelos. pregunto, no digo, si ya murió el obligado, la ley te faculta presentar una nueva demanda o crear un mismo incidente demandando subsidiariedad. Resulta que los No, derechos no del puede. menor nunca pueden Ya. vulnerarse Vulnerarse. mientras estén todavía. Pero en calidad de el papá le Murió estaba por una pasando, forma de el papá extinción. se extinguió la pensión. Es un tema para debate para una nueva Ujú. incorporación y el COPINA, ¿no? No, y así hay muchas cosas que las voy en el cuadernito anotado. Digo, algún día no se pasarán los... Su libro, Doc, los estoy entendidos. esperando. Está haciendo libros, ¿no? El libro, Ay, bueno. Estoy ya esperando, conté. Doc. No es... estamos trabajando con una compañera en ese aspecto, Qué chévere. una chica que hizo pasantías en nuestras oficinas Ya. y estamos colaborando conjuntamente. Es un tema de adolescentes infractores. Es un tema súper. Tengo la idea, ya el libro es 7 capítulos, está desarrollado, Y un tema de estamos haciendo controversia, ¿no? Como está la situación ahora en el país desde el tema de los adolescentes infractores, pero eso es un tema que lo vamos a seguir conversando más Con eso adelante. le poquitito nomás del tema de los adolescentes infractores, nada más para terminar. Claro, por ejemplo, hoy en día está este nuevo proyecto por parte de la bancada de ADN que dice que quieren juzgar a los adolescentes mayores de 14 años en delitos graves como personas adultas, como en Estados Unidos me parece que Con los el juzgan. ánimo de contrarrestar todo el tema de la inseguridad porque están utilizando a los menores de edad para cometer delitos. Claro, socialmente muchas de las veces las personas por temas de redes sociales se ve que hay menores de edad que cometen sicariatos, que cometen Pero delitos como graves. el Doc ya nos había dado una pista y dijo, ¿qué es ser adolescente? Pero miren, las penas que ellos quieren incorporar atentaría pues en Los contra derechos. hay un famoso principio, ¿no?, del interés superior del niño. Es un principio de 4 que marca la doctrina de protección integral. Me dicen, ¿y dónde está eso? ¿Dónde podemos ver? Una parte del chat GTP, ¿no? Digo, no. La IA. Está en el código de la niñez. Ustedes revisen el artículo 11, 12, 13 y 14. Esos son los 4 principios que forman parte de la doctrina de protección integral. Todo abogado que se está formando en derecho de familia debe saber eso. Entonces, es muy importante eso. Y recuerden que a los adolescentes infractores no se les impone sanciones. Dice la normativa, medidas socioeducativas. Socioeducativos. Y tenemos como formas de terminación anticipada del procedimiento, a partir del artículo 340 del mismo Código de la Niñez, la suspensión del proceso a prueba, la mediación penal, la conciliación, ¿sí?, remisión fiscal, remisión judicial. Apliquemos cuando la ley da, ¿sí? Pero esa ya es una negociación entre fiscal y defensa, ¿sí? Pero son medidas socioeducativas no privativas de libertad y vienen las otras privativas cuando ya entramos a una etapa de juicio. Recuerden que nosotros conocemos hasta la etapa de evaluatoria y preparatoria de juicio y en virtud de la sentencia 7/19 me parece que nace el principio de especialidad imparcialidad. Otro juez entra al conocimiento de la etapa de juicio y es aquel que resuelve si condena o ratifica inocencia. Pero ¿qué sucede cuando el adolescente va a los centros de adolescentes infractores que se llaman? No tenemos una política de reinserción, de rehabilitación. Creo que se perfeccionan ahí, pero siempre digo, hay que darles la oportunidad a los adolescentes, porque eso es, adolescentes, conocen, vienen de hogares disfuncionales, tanta cosa, pero ¿por qué no darles en mi etapa, antes de que vaya con un compañero, la posibilidad pues de cambio? A ver, cúmpleme esto, y con el fiscal se habla, cúmpleme, te voy a mandar 3, 5, 6 meses de terapia, ayuda psicofamiliar, a la mamá que se comprometa, al papá,
disculpas públicas, trabajo comunitario, y hay gente que ha cumplido. Procedo a archivar y hay gente que no ha cumplido, entonces el proceso tiene que seguir. Localización, captura, aislamiento y a órdenes de la autoridad para que vaya el juzgamiento. Es un tema muy chévere de abordar y esta historia continuará posteriormente. Gracias, Doc. Nos quedan muchos interrogantes, pero mejor, porque así lo vamos a tener otra vez aquí. Con gusto. A la doctora Sandrita. Pero quiero que me la traiga la doctora Sandrita también. Claro. Para preguntarle la otra historia de la Y yo voy a estar allá. Muchas gracias, Doc, por su visita, su compañía, todo ese conocimiento que el día de hoy nos ha compartido, no solo a nosotros, en este caso a Dali, a Fernando, a Ali, que también está detrás de cámaras, a José y a toda la audiencia que nos está viendo en cada programa que porque nosotros traemos a estos invitados de calidad porque ustedes lo piden. Doc, su mensaje de despedida para toda esa linda gente que lo ha estado viendo. No, un gusto. Para mí el gusto siempre de compartir este tipo de eventos, y creo que el conocimiento no debe ser de uno, hay que transmitir lo que uno por ahí aprende. El derecho siempre es dinámico y este tipo de momentos da la posibilidad, ¿no?, de que algún abogado diga, no, tengo algo nuevo, un conocimiento nuevo. El TikTok le da algo nuevo. Créanme, si usted ingresa al TikTok y de pronto pone algún tema jurídico, salen pequeños. Y después usted sigue y sigue, ya no le salen sus canciones, no le sale. La corte manda esta sentencia a la corte. Y créanme, a veces veo TikTok, me sale una sentencia. Y sigue mandando información. Voy a ver si es que es. Y ya les envío. Digo, mira, no pasen de esto. Recién hubo un abogado, me dice, me negaron un acceso judicial. ¿Y ahora cómo hago? Le digo, en el TikTok hay una sentencia de la Corte Constitucional que da la posibilidad del acceso judicial y ahí desde. Mira, es importante eso. No, es importante. Y mucho más a los jóvenes que se gradúan en cualquier universidad del país. Una malla curricular que en vez de ser de calidad, creo que va para abajo. Salen con deficiencia, pero personalmente mi equipo de trabajo, si los jóvenes aquí en Santo Domingo están en derecho, quieren aprender, las puertas de la oficina siempre están abiertas. Gracias. A los compañeros abogados también, siempre estoy abierto al diálogo, a estudios un poquito de lo que uno sabe, y también me voy estudiando. Ustedes están todo el tiempo, uno ya estamos desde el otro lado del escritorio, no más solo con el chile. No, pues sí, no, siempre es grato. No, pero siempre está ahí, porque es una enciclopedia de familia. Y estudia, pasa sobre, estudia. No, todo que está haciendo. Si quiero unas 15 sentencias. Ya terminé la maestría. Sí. Le cuento solo brevemente. Cuando ingresé a la maestría en la Metropolitana de Mediación, Arbitraje, Negociación, y le conté así, ya me falta un mes. ¿Saben lo que hice? Ya me escribí en lo medio. Ya ves, toda la parte. No sabía mi mujer con eso. Digo, mi amor, lo que pasa es que tengo clases. ¡No! Y ya me escribí. Ya no sé cómo vas a pagar. Yo sé. Pero ahí está. Gracias, Doc. Y qué bonito mensaje. No hay que dejar de estudiar, no hay que dejar de prepararse. Tómenlo siempre. Eso, idea. Apoyemos a la gente que no viene de clase. Así es. Hay que hacer ejemplos. Los buenos hay que agremiarse, los buenos tienen que unirse para no ser gobernados por ese tumulto de malos que hay que irlos despojando poco a poco. Lo que dice el Doc, compartir el conocimiento para que quienes nos rodeen compartan esos mismos principios, esos mismos ideales. Y eso es lo que buscamos, una justicia bastante hegemónica, bastante ética, bastante clara, precisa, transparente, a fin de que se dé a cada quien lo que merece. Muchísimas gracias, Dani, Fernando, Gracias. doctor Alexis, qué gusto Gracias, tenerla doctora, aquí. compañero. Sí, Un gusto es no mío. tiene nada de la cátedra, como yo siempre digo, para mí son gratuitas. De todo, soy como una esponjita, Doc, soy como una esponjita. Gracias a todos nuestros televidentes, gracias a Litigo por la transmisión siempre y el apoyo a José Luis, nuestro productor, que día a día nos incentiva y nos sigue acompañando en cada uno de estos podcasts. Y no se pierdan el próximo programa.
porque vamos a tener más invitados de esta calidad. Estamos viendo el lado claro. Nos vamos a ir al lado oscuro. Al lado oscuro, en materia penal. Siempre trayendo lo mejor para ustedes. Gracias y no se pierdan el próximo programa. Los esperamos.